Ciencias 2. Física. Eficiencia, energía disipada y contaminación. Aprendizaje esperado. Describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera. Énfasis. Describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera. ¿Qué vamos a aprender aquí? Bueno, aquí conocerás cómo es que funciona la energía calorífica e identificarás los efectos del calor disipado y también en los gases expelidos. Además, analizarás el impacto de este tipo de energía en el medio ambiente. Bueno, comienza anotando las siguientes preguntas en tu cuaderno e investigando en tu libro de texto que se te fue entregado en la escuela. Esto te ayudará a profundizar en el tema. ¿Qué es una máquina térmica? ¿Conoces los motores de combustión? ¿Qué es la eficiencia en una máquina? ¿Cómo se calcula la eficiencia? ¿Qué pasa con los residuos de una máquina térmica? En la sesión anterior indagaste en las máquinas térmicas, llegando a la conclusión de que una máquina es un conjunto de elementos que permite realizar una transformación de energía para poder realizar un trabajo. Además, analizaste las máquinas de combustión externa, como el tren o los barcos de vapor que tuvieron mucho auge en el siglo XIX a principios del siglo XX. Fueron un gran eslabón para la revolución industrial. En el transcurso del siglo XX se inventaron algunos otros tipos de máquinas térmicas. Entre ellas destacan los motores de combustión interna y los motores de reacción. La mayoría de los vehículos modernos funcionan con motores de combustión interna, como los automóviles y las motocicletas. Los motores de combustión interna son las máquinas térmicas más comunes, mientras que los motores de reacción se pueden encontrar en los aviones, cohetes espaciales y en misiles. La sustitución de los motores de combustión externa se debió a su gran tamaño y a que no eran muy eficientes, además de que requerían de mucho mantenimiento. No obstante, aún se siguen usando. Las turbinas de vapor son unas máquinas de combustión externa que se utilizan en la mayoría de las centrales generadoras de energía eléctrica. La razón de su popularidad es que, al ser motores de combustión externa, no importa con qué combustible generes el vapor, y por eso se pueden adaptar a las necesidades de cada caso. La mayoría de los vehículos modernos funcionan con motores de combustión interna, que, al quemar gasolina al interior de sus cilindros, producen gases que permiten mover un sistema de pistones. También reciben el nombre de motor de 4 tiempos. Los motores de 4 tiempos funcionan de la siguiente manera. En el primer tiempo se abre una válvula para que entre una mezcla de gasolina con aire. En el segundo, el pistón sube para comprimir el gas. En el tercer paso es cuando el pistón alcanza su máximo recorrido. Entonces se produce una chispa eléctrica que provoca una explosión con la que el pistón es empujado hacia abajo. Por último, en el cuarto paso el pistón sube, pero se abre una válvula para que salgan los gases que resultaron de la combustión. Por el contrario, en una máquina térmica, no toda la energía se suministra, es transformada en energía mecánica para producir un trabajo. De hecho, gran parte de energía que se invierte se pierde en forma de calor. La relación entre el trabajo producido por la máquina y la cantidad de energía en forma de calor que se suministra es conocido como la eficiencia. Por ejemplo, imagina que un pariente
que hace comida para vender y te pide que tú la repartas de casa en casa. Cuando tu familiar te da las entregas, tú en lugar de ir directamente a la casa de las personas, decides dar unas vueltas en el parque y luego llevarlas. Con las máquinas térmicas es un proceso parecido, aunque ellas no se cansan, utilizan toda la energía que está disponible para realizar el trabajo. Las máquinas térmicas nunca podrán aprovechar el total de la energía que se les suministra, debido a que la mayor parte del calor proporcionado en un lugar se convierte en trabajo mecánico, se transfiere a la atmósfera, ya sea por el calor que se arrastran los humos y gases residuales calientes o por el calor perdido a través de la radiación y la fricción entre sus partes móviles. ¿Cómo saber cuál es la eficiencia de una máquina térmica? Es muy sencillo. Calcular la eficiencia siempre que conozcas ciertos valores. La eficiencia de una máquina térmica es la relación entre la energía de entrada o de combustión y la energía que se aprovecha o el trabajo que se realiza la máquina. Para calcular la eficiencia utilizarás la siguiente fórmula. E es igual a W entre E, donde E es la eficiencia, W es la energía utilizable o trabajo neto, E es la energía en forma de calor suministrada a la máquina. Como W y E tienen la misma unidad, los Joule al dividir Joule entre Joule, se podría decir que las unidades se anulan. Lo que termina midiendo la eficiencia es un porcentaje, el porcentaje de energía que se mide utilizada para utilizar un trabajo con respecto a la energía que fue suministrada a la máquina, donde aquí se ven las unidades, W y W se miden en joules, entonces E es igual a W entre E. La eficiencia se mide en porcentaje. A continuación observa el siguiente ejemplo para que quede más claro, sobre todo lo que se refiere al porcentaje. Se desea conocer la eficiencia de un motor de combustión interna, que se realiza un trabajo de 76.000 joules cuando se queman 100.000 joules de energía. Datos. E es igual a, es lo que vamos a investigar, donde W es igual a 76.000 joules, que es el trabajo. E es igual a 100.000 joules, que es cuando se quema la energía. Aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos dice claramente, E es igual a W entre E. ¿Sí? Ya vimos la fórmula, ahora vamos a proceder a sustituir los valores. Tienes que W es igual a 76.000 joules, mientras que E es igual a 100.000 joules. Al hacer la división, da como resultado 0.76. Ahora, para pasar el resultado a porcentaje, vas a multiplicar el 0.76 por 100 y te da como un valor de 76%. Por lo tanto, el resultado de la eficiencia es igual a 76%. En cuanto a la eficiencia de las máquinas térmicas que se usan en la vida diaria, los datos no son muy alentadores. Las máquinas de vapor podían tener una eficiencia que oscilan entre el 20 y 35%. Los motores comunes de gasolina tienen una eficiencia muy similar, entre el 20 y 30%, aunque se han reportado casos de motores de gasolinas de autos de carreras que han alcanzado una eficiencia hasta el 50%. Por otro lado, los motores de diésel tienen máximo de eficiencia del 40%.
¿Cuánta eficiencia tú crees que tenga una ruta? Ahora realizarás los siguientes ejercicios en tu cuaderno, utilizando la fórmula anterior. Las máquinas de vapor están disipando un calor entre el 65 y 80%. Casi todo se pierde en un mismo caso para los motores que funcionan con gasolina y diésel, que son los más comunes. ¿Tiene algún efecto el calor disipado en la atmósfera? Para ayudar a responder esta pregunta, observe el siguiente video: calentamiento global. La emisión de gases contaminantes, así como el calor disipado por las máquinas térmicas, es un problema bastante grave. Tanto el calor disipado como los gases que resultan de la quema de combustibles afecta el equilibrio de la atmósfera. La atmósfera es un factor clave para el desarrollo y el mantenimiento de la vida en la Tierra. Todos los procesos de combustión generan desechos que se incorporan a la atmósfera y la contaminación. Mantener la calidad de la atmósfera no solo es importante para contrarrestar el calentamiento global, sino que es primordial para la salud. Según la Organización Mundial de Salud, en el 2012, la contaminación del aire fue responsable de 3.7 millones de muertes aquí en el planeta. Tan solo en nuestro continente se registran 58,000 decesos acreditables a la contaminación del aire. En México, la mayoría de las centrales que producen la electricidad que se utiliza en nuestras casas son termoeléctricas y utilizan combustible como el carbón o el gas. Por esta razón, hay que ser muy cuidadosos en el uso de la electricidad en nuestras vidas cotidianas para cuidar estas actividades, pero no solo se debe utilizar de forma más responsable la energía eléctrica, debemos pensar bien en todas las cosas que vamos a consumir o a utilizar. Escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta: ¿qué es la capa de ozono? Bueno, la capa de ozono es una parte muy importante de la atmósfera, ya que protege los rayos ultravioleta que provienen del sol. Una exposición larga a estos rayos puede provocar quemaduras o enfermedades en la piel, como el cáncer. Entonces, es importante que no sigamos contaminando más. ¿Qué se puede hacer para reducir nuestro impacto en el medio ambiente? Algunas de las acciones que pueden contribuir son: utilizar focos ahorradores en nuestras casas para disminuir el consumo de electricidad. Utilizar bolsas de tela y no de plástico. Evita que se genere basura y además ya no será necesario producir tanta bolsa de plástico. Comprar alimentos que no estén envasados ni empacados. Así también nos evitamos de tanto plástico. Tratar de usar más el transporte público o, si es posible, caminar. Apagar los aparatos y los focos que no se utilicen. Recuérdale a tu mamá llevar bolsas de tela al mandado. Recuerda también que reciclar y reutilizar también es una manera de ayudar al medio ambiente. No olvides compartir lo que aprendiste con tu familia. Invítalos a evaluar sus acciones y la forma en la que estás repercute en la contaminación del medio ambiente. También es necesario que consultes tu libro de texto en el tema relacionado para que puedas conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir. Escribe en tu cuaderno cuando menos 5 acciones que puedas realizar para reducir el consumo de combustibles o disminuir la cantidad de basura que se produce. También realiza un collage de imágenes referentes a las máquinas de combustión. Finalmente, con todo lo que aprendiste en esta sesión, puedes responder las preguntas que se te proporcionaron al principio.
¿Qué es una máquina térmica? ¿Conoces los motores de combustión? ¿Qué es la eficiencia de una máquina? ¿Cómo se calcula la eficiencia? Escribe la fórmula de la eficiencia. ¿Qué pasa con los residuos de una máquina térmica?